Aquí estoy invitando a algunas personas. En unos minutos comenzamos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí ya pronto comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Desde Apoca, Florida, los saluda Fred González en esta tarde de domingo. Eh, Les traigo una vez más una entrega acerca del tema de mi país, el tema de Cuba. Como ya saben, en los que han visto mis presentaciones anteriores, a raíz de que entiendo, de que comprendo que que en un futuro, discúlpeme, no muy lejano, Cuba, con la nueva estructura que tiene que adoptar con el nuevo gobierno, tiene que hacer una asamblea constituyente. Saludos, Antonio, bienvenido. Tiene que hacer una asamblea constituyente, ¿no? Mi país, Cuba. Y, y lo que quiero analizar hoy es que tiene que ir en la constitución. eh, Estamos analizando temas posibles que se van a discutir eh, tanto dentro y fuera de Cuba en el tema de la constitución, ¿no? De crear un marco legal para que la sociedad cubana se desarrolle. Y entonces lo que me llamó la atención, uno de los temas fundamentales es la acumulación de capitales en Cuba, que hasta hoy está prohibido, ¿no? Es altamente prohibido acumular capitales, ¿no? Entonces, en el link que le acabo de dejar aquí en la presentación, acá arriba en la presentación, es sobre el ministro de Finanzas y Precios, Marino Murillo, que les habla a sus electores en La Habana y toca algunos temas sobre las licencias, que todo el mundo se preguntaba que qué pasó con las licencias, eh, y habla sobre, toca un tema así como de pasada, así, que decía que todos habían llegado al acuerdo de prohibir la acumulación de capitales. Entonces, yo realmente hasta ahora no he visto a nadie, a ningún directivo de Cuba, hablar ni a favor ni en contra, ¿no? Solamente como que la acumulación de capitales, cuando se reflejan a la acumulación de capitales, hablan de la acumulación de capitales como el cuco, ¿no? Como el cuco que va a llegar ahí va a acabar con toda la sociedad cubana y nada más alejado de la verdad. En esta entrega quiero hacer eh, varios análisis desde el punto de vista de filosófico y de ideas o psicológico también, para traer un poco de luz y ojalá que alguien le haga llegar este análisis al ministro o que alguna gente que está le comente sobre estas cosas porque creo, para mí ver el desconocimiento generalizado que hay en Cuba sobre ciertas leyes capitalistas no es el correcto, ¿no? Hay un desconocimiento total. Yo entiendo de que Cuba tiene que sufrir una transformación que puede durar muchos años, ¿ok? Pero yo voy a poner mi granito de arena ahora para poder traer un poco de luz a ese cuco tan mal visto en Cuba, ¿no? Lo primero que quiero analizar en este particular es la parte psicológica de cómo se divide la sociedad, ¿no? La sociedad, las personas se dividen en tres grupos. Hay personas que avanzan por sí solos, hay personas que hay que obligarlos a avanzar,
serían los dos opuestos de la sociedad, y hay personas que hay que incentivarlo a avanzar, ¿no? Psicológicamente las personas están creadas así. Y en Cuba y en cualquier lugar del mundo, claro, las relaciones, dependiendo de cómo, de las relaciones que existen en la sociedad, dependiendo de cómo es la política y cómo está estructurada dicha sociedad, hay mayor porcentaje en un grupo que otro. Pero la realidad es que, por ejemplo, Cuba, por tener la estructura que tiene, el incentivo a las personas a luchar está muy limitado, ¿no? El incentivo que el gobierno cubano usa es diferente al incentivo que puede usar el gobierno americano para que las personas avancen y para que las personas puedan crear y para que las personas puedan ser útiles a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que para la transformación que tiene que sufrir mi país, no quiere decir que eso sea mañana mismo, una de las cosas a tomar en cuenta es precisamente la acumulación de capitales, ¿no? Porque, señores, si usted divide la sociedad psicológicamente en estos tres grupos anteriores que yo le he comentado, quiere decir de que no todo el mundo nació para dirigir, ni todo el mundo que parece ser un buen dirigente al final lo es, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la psicología que la persona puede tener y el talento que puede desarrollar para dirigir un proyecto, ¿no? Eso es psicológicamente hablando, y el ministro, con la apreciación que hace, está yendo en contra totalmente de la naturaleza del ser humano. ¿Ok? En sentido general, muchas de las cosas que a mí me gustaría ver que cambien en Cuba no quiere decir que se renuncie a lo que en Cuba se ha logrado, porque no estoy hablando de eso, ni mucho menos. A mí lo que me gustaría es que la aplicación del sistema sea una aplicación donde el ser humano tenga más responsabilidad y que no sea tanto el gobierno el encargado de proveerle a todo el mundo, ¿no? A mí me gustaría que el gobierno de mi país pensara que con esta nueva constitución darle más importancia al desarrollo personal de cada cual, ¿no? Y que no sea el gobierno el que tenga que estar creando los trabajos, dándole los salarios a la gente. Y la mejor prueba de lo que yo estoy diciendo es el millón de cubanos que hoy por hoy son independientes, que no trabajan con el gobierno y que tienen salarios muy superiores a lo que el gobierno puede proveer. Eso sería una buena idea para que el gobierno lo tome como ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno crea una infraestructura donde los trabajadores por cuenta propia, los self-employment conocidos en Estados Unidos, crecen, si los self-employment crecen, ¿ok? Tú no puedes poner una ley que limite la cantidad de negocios que usted puede tener o una ley que limite la cantidad de empleados que usted puede tener o una ley que limite la cantidad de dinero que usted puede ganar. Y eso nada tiene que ver con el capitalismo atroz y de rapiña que conocemos en muchos lugares y sobre todo en muchos países, que muchas críticas que tiene el capitalismo por ese sentido tan acumulador de riqueza, ¿ok? Una cosa es porque es responsabilidad del ser humano el ser avaro. Usted puede tener un negocio, usted puede proveer, usted puede ganar, usted puede crecer su negocio sin tener la necesidad de llegar a ser una persona avara. ¿Ok? Y entonces ahí es donde yo distingo el regular un sistema para no permitir a las personas crecer por miedo a que esa acumulación de capitales se convierta en un lastre para la sociedad. Nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Nada más alejado que la realidad. Siempre recuerden, señores, las personas, no todos nacieron para mandar y para dirigir. No todos. Hay personas que nacieron con talento, hay personas que ese talento hay que motivarlo, hay personas que ni aunque lo obliguen, ni aunque lo lleves a una escuela de formación de cuadros, no va a ser una persona que va a llegar a un puesto de dirección. Y si llega a un puesto de dirección, la empresa no va a servir.
Y probablemente muchos de la ineficiencia que existe en Cuba hoy por hoy sea precisamente por eso, porque si usted tiene una escuela de formación de cuadros que está muy bien, yo no digo que no, usted puede tener una idea de formación de cuadros, pero señores, esos cuadros no tienen la experiencia, sobre todo el aspecto psicológico que es el riesgo, porque yo le doy mucha importancia, a los self-employment, a las personas que, que abren un negocio porque toman el riesgo, ellos toman el riesgo y ese riesgo psicológicamente es lo que diferencia a un dirigente que se forme creando empresas y crea trabajo y crea riqueza a un dirigente que fue a una escuela y se graduó y aprendió todo en una escuela. Los dos son necesarios, pero yo le doy más importancia al empresario, ¿no? En este caso, porque es la rama que yo domino y la que me gusta, pero psicológicamente le veo a una sociedad mejor perspectiva cuando usted tiene un sistema donde el dirigente, donde el que progresa se convierte en líder de la sociedad, tanto económico como político. ¿Ok? Y esto no quiere decir de que muchos males que se ven en el capitalismo moderno se puedan corregir o limitar, ¿no? Eso se puede hacer. Lo que estoy hablando es meramente, me estoy refiriendo es nada más que a cómo se escogen los líderes en una sociedad X, ¿ok? Un ejemplo que quiero traerles sobre este tema es un ejemplo que yo viví personalmente, ¿no? Muchos años atrás, en una época de crisis de aquí del 2008-2009, con la crisis del 2008, yo tuve que ejercer un trabajo alternativo que no tenía nada que ver con mi profesión para poder pagar biles, porque la crisis fue grande y a mí me tocó bien duro, ¿no? Entonces trabajé en una farmacia transportando medicamentos que se llama Farmérica. Entonces, Farmérica estaba dirigida por una licenciada en farmacia, porque Farmérica es una farmacia que le brinda servicios a los centros de retirado donde viven viejitos y donde se da una atención especial a las personas cuando son operados, se mandan a esos centros a recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Farmérica, señores? Al menos la que yo conozco, pero sé que la corporación en sentido general era igual. Era un desastre. Era un desastre porque la licenciada en farmacia no era buena administradora, a pesar de haber pasado un curso de administración de empresas. El talento no estaba ahí. Y en el tiempo que yo estuve relacionado, porque después dejé de hacer ese trabajo, seguí con la relación de negocio con la empresa bajo otro punto de vista, y siempre fue el desastre. Y la última administradora que tuvo Farmérica fue la mejor, y sin embargo seguía el mismo desastre. ¿Y por qué no la sacaba? Porque es un mercado altamente regulado, no hay competencia. Por ley en Estados Unidos, una empresa, por ejemplo, un hospital tiene que ser dirigido por un doctor o una farmacia tiene que ser dirigida por un farmacéutico, ¿ve? Pero como esa persona no era dueño de la empresa, no es una farmacia que la persona comenzó por sus medios, el sacrificio, tomó el riesgo, no era una buena administradora. Resultado de la corporación, ¿okay? Porque era una corporación pública que se negociaba en el New York Stock Exchange. La compañía fue comprada, señores. Tan sencillo como eso. Fue absorbida por una compañía de inversión privada de KKR en conjunto con Goldgreen, como un inversionista minoritario, pero como la ley, seguro que eso fue una combinación ahí de esas dos empresas, porque la ley dice que para poder adquirir una farmacia tiene que ser una persona que tenga licencias de farmacia. Por lo tanto, Goldgreen, como inversionista minoritario, entró
con KKR, que es era una empresa de inversión privada, y compraron Famérica. Es decir, que ahora en este momento hay mucho menos competencia de cuando había antes. Que el resultado de cuando no hay competencia es que los precios van a subir. Y de hecho, eso sí, ya yo lo sabía que los precios iban a subir. Por lo tanto, lo que quiero decir es que está la diferencia entre que no es exclusivo de Cuba, no, ni mucho menos. Eso se da en cualquier parte del mundo, señores. Cualquier parte del mundo. Una empresa gigantesca que escoja personas que salieron de la escuela, que están muy bien preparados, pero son muy malos administradores, señores. Por lo tanto, usted no puede tener un sistema regulado donde el talento crezca, donde el talento crezca. Y ese caso de Famérica yo siempre lo pongo como ejemplo, porque es un caso donde se dio aquí en Estados Unidos el capitalismo rampante, líder a nivel mundial, y esto se ve todo el tiempo en Estados Unidos. Este tipo de compañías son siempre absorbidas por inversionistas privados que le dan un mejor uso a la empresa, pero todos estos directores, la estructura, a lo que yo me refiero, que seguramente que lo primero que va a cambiar la empresa, los inversionistas, si de verdad saben lo que están haciendo, porque también existe el caso de que estos compran la compañía, pero no saben lo que están haciendo, por lo tanto, también se convierte en un lastre para ellos también. Pero a mi punto de vista, lo primero que cambiarían es la estructura para que esa independencia desde el punto de vista administrativo de que tienen las diferentes farmacias se pueda controlar mejor. Y me imagino que creen. Y la ineficiencia en Famérica, señores, estaba desde el administrador hasta el regional manager, porque yo conocía al regional manager y era horrorosamente malo a mi entender. Y yo lo que era un simple que transportaba medicina, pero nadie sabía que yo estudiaba economía, finanzas, autodidacta, y mucho menos sabían que yo tenía inversión en la bolsa de valores. Ellos ninguno, nunca supieron eso. Entonces, a lo que yo me quiero referir es que estos son cosas que no solo se dan en Cuba, se dan en cualquier país del mundo. Yo estoy trayendo el caso a mi país porque es lo que quiero que entiendan en Cuba, que la acumulación de capitales no es mala, ¿ok? Quizás se puede crear una estructura donde se controle, donde sea, por ejemplo, donde no se acumule tan agresivamente, o que la acumulación de capitales vaya directamente proporcional, que eso es otro tema que voy a traer ahora, que ya que lo mencioné, es otro de los por qué la acumulación de capitales no representa algo negativo para una sociedad, más bien es algo positivo. Lo que no se puede permitir es que se salga de control, quizás, ¿no? Porque lo que para Cuba puede ser que se salió de control, para Estados Unidos no lo es tanto. Así que cada sociedad tiene su particularidad, pero lo que quiero decir es que limitar una estructura o una idea filosófica, científica, psicológica de lo que se puede hacer en una sociedad por miedo a llegar a un estatus X o Y es un error, ¿no? Mire, el concepto fundamental de riqueza, del por qué una persona es millonario, el concepto fundamental. Si usted va a una escuela de economía, a lo mejor no le dan este concepto, pero este concepto yo lo desarrollé porque todo el mundo sabe, los que me conocen, que yo estudié autodidacta, yo no fui a ninguna escuela. Yo no he tenido debates con ciertos economistas, gente de finanzas y eso, pero realmente yo no he ido a ninguna escuela ni estudié nunca con una escuela. ¿Ok? Por lo tanto, puede ser que alguien maneje el concepto igual que yo o parecido, pero realmente yo no sé si eso se da así en una escuela. ¿Ok? Pero para mí, la persona que acumula capital o la persona millonaria o la persona que crea riqueza, ¿ok? Parte de lo siguiente, ¿ok? El beneficio
que la persona tiene que tener en su negocio tiene que ser directamente proporcional al beneficio social que esta persona crea. Fíjense, esto es muy importante que se entienda. Y ojalá, vuelvo y te repito, que en Cuba se lo vean así igual. El beneficio que un inversionista o que un dueño de empresa, lo que sea, tiene es igualmente proporcional al beneficio social que éste crea. Lo que quiero decir con esto, señores, es que una persona que tiene el talento de crear un restaurante, vamos a poner el caso de Cuba, estamos hablando de Cuba. Si yo soy capaz de crear un restaurante exitoso que a todo el mundo le gusta, yo tengo yo creo un beneficio social, buena comida, buena presentación, le doy trabajo a las personas que trabajan conmigo en el restaurante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si usted me limita a mí a nada más que tener un solo restaurante? ¿Ok? La calidad que yo puedo tener y el beneficio social que yo puedo crear se convierte en cero. Porque si es algo tan limitado que se convierte prácticamente en cero. Imperceptible. Imperceptible. Por lo tanto, donde yo recalco mi opinión acerca de la acumulación de capital es calidad, señores. El que es capaz de traer, sí, el riesgo y todo lo que tú quieras, pero el que es capaz de traer un beneficio social masivo, se merece también ganar de forma masiva. ¿Ok? Y eso lo podemos debatir quien quiera, montones de formas diferentes de aplicación. Porque yo lo que quiero que entiendan en mi país es que la aplicación puede ser diferente. La aplicación puede ser diferente. Si usted me dice a mí que yo no puedo tener un restaurante en Santiago de Cuba que puedo tener uno en Santiago de Cuba, uno en Palma Soriano, uno en San Luis, porque no puedo tener 2 o 3 a 50 millas a la redonda. Está bien, pero el concepto, lo que yo quiero que entiendan es que el concepto no se puede limitar. No se puede limitar. Otra de las cosas que trae como consecuencia limitar la acumulación de capitales es que, y vuelvo al tema de que si yo soy capaz de crear un restaurante con calidad, con la comida de calidad, con buenos precios, le doy trabajo a 15 a 10 o 15 personas. ¿Ok? La pregunta siguiente sería esta. ¿Cuántas personas de la misma característica de ese empresario de calidad usted necesita? Si usted limita a ese empresario a una sola, a un solo negocio. Eso es imposible, señores. Psicológicamente en el mundo entero no existe una sociedad que sea capaz de tener más líderes que seguidores. Imposible. Ni Cuba, ni Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo. Usted tiene que tener un sistema donde el que sobresale socialmente pueda crecer, pueda dirigir y pueda traer un beneficio social. Eso lleva a que la sociedad crezca y sea cada vez mejor. Por lo tanto, vuelvo a la comparación entre una escuela de cuadro como es la que existe en Cuba en estos momentos para formar personas que administren o que sean líderes políticos en el futuro, al versus el que se desarrolla solo, creando competencia, tomando riesgo, creando trabajo, creando riqueza. Entonces, si usted limita el sistema, ¿cuántas personas de talento usted necesita para que esa sociedad salga y avance? Yo le garantizo que si hacemos la prueba en cualquier lugar del mundo, la fórmula no va a funcionar si usted limita a la persona con talento a tener un solo negocio. Claro está, usted también existe
los niveles, ¿no? Porque usted puede tener talento para tener uno o dos, tres restaurantes, pero no puede el talento suyo no le llega para administrar 12, ¿no? Es decir que usted puede tener unas ciertas regulaciones donde se puede llegar hasta cierto nivel, pero no puede, a lo que yo me refiero es que el concepto no puede ser mal visto por lo que siempre se ha manejado en Cuba, el miedo a que las personas acumulen capitales y se conviertan en una influencia negativa en la sociedad. Eso no puede ser, señores. Hay que romper esa barrera, hay que pensar en que las personas que son capaces de crear un beneficio masivo sean también capaces de ser los líderes, de controlar el ambiente donde se desarrollan. Si usted va a tener un dirigente que sale de una escuela, que no tiene experiencia, que no sabe lo que está haciendo, que la calidad es mala, que va a tener que visitar a los lugares por la noche, se encuentra la gente durmiendo, la mala calidad de la comida, pues dele la oportunidad a las personas que tienen talento, que salen natural, que no tienen que ir a una escuela para hacer nada de lo que usted fue a la escuela a estudiar, a que también lleguen a ese estatus. Y le garantizo que usted no va a tener que ir a visitar a ningún lugar por la noche, nada de eso, porque la persona es responsable de su propio establecimiento. Pero vuelvo y repito, si usted tiene nada más que limita a la sociedad a tener un negocio por persona, y eso es lo que acaba de hablar el señor Marino Morillo, ministro de Finanzas y Precios en Cuba. Si no me equivoco, discúlpenme si me equivoco en el título, ¿no? Pero todo el mundo, los cubanos actualmente saben quién es. Entonces, limitar la sociedad a un solo negocio, señores, y sobre todo para una Cuba ahora que tiene que necesita mucho talento, porque las empresas no se crean con dinero, se crean con talento. El talento, tú puedes tener toda la cantidad de dinero del mundo, si no tiene el talento para desarrollarlo, para desarrollar la idea, el dinero lo va a perder y no va a crear ningún beneficio en ningún lado. Es decir que hay que estar muy claro a la hora de criticar la acumulación de capitales, porque para mí, que bueno, llevo 22 años viviendo en Estados Unidos, claro, y tengo por obligación que ver la cosa un poquito diferente, pero la razón del por qué desarrollo el tema es que en mi país, como digo, se tiene que hacer una nueva constitución y dependiendo del ámbito legal que se vaya creando, ya así mismo iremos viendo qué es lo que nos depara en el futuro de Cuba. Pero de todas maneras, todos estos temas hay que discutirlos. Hay que discutir los temas y hay que pensar y la persona que piense diferente, bueno, pero que traiga el tema a colación y ahí lo podemos discutir. ¿Ve? Pero en ningún momento la acumulación de capitales sí se puede interpretar como por ejemplo, la persona cuando es una avariciosa y acumula capital de una forma exagerada, pero eso es al final es una expresión personal. Lo que a mí me preocupa es que el gobierno cubano limite el concepto, ¿no? Como tal, y entonces toda la sociedad cubana todo el mundo tiene que tener un solo negocio. Un solo negocio, uno de uno del otro, pero uno solo. Una sola licencia, un solo negocio, una sola cuenta de banco. Bueno, al menos dos casas, una en la ciudad y una en el campo o en la playa. Un solo carro, un solo motor. Es decir que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando usted tiene otro ejemplo, por ejemplo, y yo no he querido traer ejemplos personales, no he querido traer nombre y apellido, pero por ejemplo, yo lo he visto, y sé muy bien las personas, ¿no? En Santiago de Cuba, cerca de donde mi hermano vivía, hay un restaurante, una persona que tiene un restaurante donde le brinda servicio de moneda nacional, donde le brinda servicio a la mayoría de los que van a comer a ese lugar
aparte de que son nacionales, son alumnos de la Escuela de Medicina, ¿no? Que está muy cerca de la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba, está muy cerca de ese lugar. Entonces, ese lugar es muy visitado por los alumnos y tiene una clientela grande, ¿no? De clientela grande. Pero yo pienso que si la persona, esa persona que es dueño de ese restaurante fue capaz de visualizar eso y de atraer con los precios, porque son precios asequibles. Yo estuve comiendo una semana completa casi ahí, en ese lugar, y yo ni siquiera me molesté por decirle a mi familia, a mi hermano, a mi cuñada, no, que cocina, no cocine nada. Yo como allí todos los días. Y allí en otros lugares, pero todo en moneda nacional, porque ese viaje fue todo en moneda nacional. Y me maravilló ver personas que tenían un concepto bien dentro del negocio, dentro de todo el negocio que ellos desarrollaron, tenía un concepto bien establecido. Eso fue lo que me gustó. Y yo estoy seguro de que esa persona, usted le da la posibilidad de seguir creciendo y esa persona encuentra la forma de seguir creciendo, de brindar un buen servicio, de brindar un producto de calidad. Si ella no quiere crecer, ya sería una opción de ellos, ¿no? Pero lo que yo pienso es que si usted va a limitar la acumulación de capitales, ¿cuántas personas, cuántos restaurantes existen en Santiago de Cuba que abren y cierran y sin embargo esa persona todavía sigue ahí? ¿Y cuántas personas han tratado de hacer lo mismo que ella hizo y no han podido? Yo les aseguro que un montón que viven ahí alrededor de la Escuela de Medicina han tratado de hacer lo mismo y no han podido, por lo que sea. Por lo tanto, el talento de la persona, señores, no se puede limitar. Y mi país, por favor, dirigentes de mi país, podemos discutir el tema, podemos hacer lo que sea, pero hay que crear una sociedad donde sea la persona responsable de su propio crecimiento. El gobierno puede quedar a cargo de ciertos aspectos de la economía, ¿no? Ejemplo, el ejército, ¿sabes? Ciertos aspectos fundamentales de la economía, yo pienso que el Estado lo puede manejar, pero toda esa infraestructura, más bien de pueblo, deje que las personas se desarrollen y deje que se expanda y que el liderazgo solo se desarrolle. No tiene que el gobierno controlarlo todo. Eso es lo que ha ocurrido por muchos años y todo el mundo sabe la situación económica que el país tiene. Y precisamente siempre ha sido por ese miedo a tomar decisiones que no significan exclusivamente que sea en contra de los logros que ha tenido la revolución. Se pueden hacer muchas cosas y se pueden mantener los logros de la revolución. Yo soy de las personas que he discutido con un montón de gente porque hay cubanos retrógrados como lo hay en cualquier país del mundo que cuando usted habla del gobierno cubano asumen de que todo es malo y eso no es así, señores. Igual que cuando usted critica al gobierno americano. ¿Por qué tú criticas al gobierno americano? Tú vives en Estados Unidos. No, yo critico al gobierno americano porque entiendo, hay cosas que me gustan y que no. Por eso existe un partido republicano y un partido demócrata, por eso existen ideas económicas liberales y por eso existen ideas económicas conservadoras, señores. Todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con todo. Mi preocupación es cuando usted crea una infraestructura donde por naturaleza está frenando el desarrollo del ser humano. No sé, me parece una cosa totalmente inadecuada. Una vez más, quise traerles este tema como una participación más, una entrega más del tema de Cuba que quise abrir. Espero que con el tiempo y un poquito las personas se empiecen a interesar en traer temas diferentes de los cuales yo estoy en la mejor disposición de desarrollar si alguien me propone algún tema, alguna cosa.
Una vez más, le reitero a los que abiertamente luchan en contra del gobierno cubano, por favor, tomen las ideas, pero no crean que yo estoy aquí apoyando a nadie. Yo no pertenezco a ningún grupo, solamente traigo análisis de cosas que yo entiendo que no le veo lógica al por qué en mi país se tiene tanto miedo a adoptar ciertas formas, ¿no? Son para la mayoría de los países del mundo lo tienen adoptado de la misma manera. Y si la mayoría de los países lo tienen adoptado de la misma manera, ¿por qué Cuba tiene son tan reacios a insertar el país en una corriente de pensamiento o de ideas que vaya más acorde con lo que mundialmente se está viviendo? No sé, me suena como anacrónico, por eso es que yo decido traer estas conversaciones, ¿no? Para traer, al menos, ¿no? Si logro crear una influencia o no, ya eso el tiempo lo dirá, pero quedarse callado es peor. Y no, no digo que estoy en contra del gobierno, no, para mí, yo ahora sí creo que el gobierno cubano puede adoptar ciertas cosas, porque vuelvo y les repito, el concepto es el mismo, ¿no? Para todos los países del mundo. ¿Cómo usted lo aplica? Ahí donde está la diferencia, pero usted no puede entrar a una era nueva limitando un concepto económico de desarrollo social, señores. Y ahí donde está mi punto de análisis. Y esto se puede ver en cualquier país del mundo. Rusia lo adoptó, China lo adoptó. Reconozco que China lo adoptó después de muchos años, ¿no? Porque China tardó para que la primera empresa capitalista que invirtió en China se tardaron 45 años. ¿Ves? Pero ellos fueron aplicando ciertos conceptos capitalistas y hoy por hoy el gobierno chino, solo el Banco Central, el gobierno, tú sabes, quizás la dirección del país sea unilateral, ¿no? Pero los conceptos sociales económicos son netamente capitalistas y hay millonarios, hay todo, y hay personas, hay clase media, hay pobres también, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a lo que yo me refiero es la limitación del concepto. Por eso fue que quise traer concepto económico, ejemplos como tal, conceptos desde el punto de vista psicológico, para que vean que no es una cosa que me lo inventé yo, ni tampoco que es una cosa que yo lo quiero hacer porque yo creo que no, es que eso tiene un fundamento psicológico, científico, tiene un fundamento social. Y entonces ese miedo que tiene el gobierno cubano a permitir la acumulación de capital, aunque sea de una manera limitada, esa es la parte que yo no entiendo. Sabiendo que desde 1997 ya la sociedad, el país Cuba, tiene un sistema financiero diferente, tiene un sistema de financiamiento diferente del gobierno, cobran impuestos. Coño, limiten la actuación del gobierno, denle a las personas un poco más de libertad de desarrollo y usted verá que bien nos va. Cuando se llega a un punto donde se esté descontrolando, bueno, pues ahí nos paramos y no paramos a analizar. Pero no hacer las cosas desde el principio por miedo a que lleguemos a un estatus diferente en el futuro. Es lo que yo no comprendo. Por eso fue que les traje todo el ejemplo y los conceptos psicológicos, económicos, sociales, que no hacen ninguna razón, no hacen ningún sentido. Bueno, hasta aquí la intervención. Espero que las personas opinen. Por favor, compartan esta directa para que, para que más personas podamos debatir sobre los temas de Cuba. Ya cuando se sepa cuándo es que se va ya la constituyente en sí que se vaya a hacer, que los temas se vayan a discutir,
pues entonces traeremos muchos más temas. Por ahora son cosas que yo estoy trayendo de las cosas que yo conozco, que sé cómo funcionan, pero ya me imagino que en el futuro, a medida que ya nos vayamos acercando más al tiempo de que la Asamblea Constituyente se vaya a hacer, ¿no? Las discusiones serán un poquito más particulares en ciertos temas, hay muchas cosas que se pueden hacer y el marco legal que se va a establecer con la nueva constitución es lo que nos va a decir a nosotros el futuro que nuestro país puede tener. Bueno, hasta aquí, si no hay nadie, veo que nadie ha preguntado nada, todo el mundo prefiere oírme hablar y cosa que agradezco. Un saludo y gracias a todos los participantes. Daniel Puy, Alejandro Quincose, David Martín, Adriana Comelas, Macretti, Milton Serret. Saludos, Milton. Milton y yo hemos debatido un par de cosas y yo a Sesión Pajares, gracias una vez más, española ella, preocupada por los temas de mi país. Gracias por la participación y una vez más se despide de ustedes, Fred González de Apoca, Florida. Comentarios me los pueden dejar cuando gusten y en esta tarde de domingo espero que la pasen bien con su familia, allegados, que descansen y hasta una nueva entrega. Chao.